vamos a pasar lista y bueno, ver un tema muy rápido. Ya nos quedan pocas clases, prácticamente es esta semana y la siguiente. Yo creo que el examen lo estamos aplicando el día 21. Entonces, bueno, sería la siguiente semana y otra más. Y ya son pocos temas los que tenemos que ver. Faltan capacidad de carga, falta ver análisis de estabilidad de taludes en cuñas, análisis de estabilidad de taludes por volteo y el tema de capacidad de carga. Entonces, prácticamente se pueden cubrir sin problema en esas 2 semanas. Entonces, más o menos, si nos apuramos, yo creo que hasta el 16 estamos haciendo el examen, ¿correcto? Sí, profesor. Bueno, ok, entonces voy a pasar lista. Hoy es del 2, del 12. Aguilar González. Presente, profesor. Arias Santos. Presente, profe. Banchi Cortés. Presente, profesor. Baraja Ruiz. Presente, profe. Cañedo Barrera. Presente, profe. Cardoso Rodríguez. Cisnero Montaño. Presente, profe. Cordero Delgado. Presente, profe. Fuentes Espinosa. García Mendoza. Presente, profesor. García Ortega. Presente, profe. García Cerda. Presente, profesor. Gómez Hernández. Presente, profesor. González Hernández. Presente. Hernández Bautista. Presente. Juárez Martín. Presente, profesor. Martínez Gómez. Presente, profesor. Martínez Lagos. Presente. Mazariegos Gómez. Muro Guadarrama. Pérez García. Presente, profe. Rodríguez Ruedas. Telle Silva. Presente, Piso profe. Canseco. Presente, profe. Tobar Morales. ¿Cómo desvelar? Presente. Urrutia Escona. Vázquez Pérez. Presente, profesor. Ok. Bueno. Vamos a retomar lo que estábamos viendo la clase antepasada. Bueno, la clase pasada no pude asistir. Por ahí nos avisaron que había la toma de protesta de algunos compañeros. Y bueno, entonces vamos a retomar el tema de diseño de anclajes. Por ahí estaba diseño de anclajes, aquí está. Habíamos revisado esta hoja de cálculo. Sí, ¿verdad? Con ustedes habíamos revisado esta hoja de cálculo para el diseño de anclajes pasivos, ¿no? Sí, profe. Sí, ¿verdad? También. Sí, ok. Y habíamos, como un repaso rápidamente, habíamos puesto en esta columna el diámetro en pulgadas. Quedamos que los anclajes pasivos son anclajes a través de barras y funcionan una vez que entra en movimiento la superficie potencial de deslizamiento. Bueno, que hay un movimiento entre la superficie potencial de deslizamiento y el bloque, ¿no? Entonces ahí es cuando entran en acción, ¿no? Entonces tenemos aquí, para este caso, analizamos diferentes diámetros de barras lisas o barras corrugadas. Y bueno, pues aquí pusimos el diámetro en decimales, el área de acero, la tensión admisible, que son los 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado,
Y en toneladas, aquí tenemos la tensión admisible multiplicada por 0.6. El factor de resistencia hay que recordar que es 0.6. El número de anclas salía de la fuerza de anclaje, que son 600 toneladas, por el factor de carga, que es 2, entre la tensión admisible. Entonces aquí nos daba el número de anclas para esa fuerza, necesarias para esa fuerza. Luego el área de barreno lo determinamos en función del área de acero, dividiéndola entre 0.20. El diámetro del barreno lo sacamos como raíz del área del barreno multiplicada por 4 entre pi, que no es más que el despeje del diámetro de la fórmula del área, ¿no? Después sacamos el diámetro del barreno en pulgadas y bueno, hacemos la comparación de lo que salía aquí con respecto a lo que existe realmente comercialmente y nos íbamos ya sea con un cuarto o una pulgada arriba de lo que estaba aquí, o sea, más o menos correspondía. Luego volvíamos a sacar el diámetro comercial en centímetros cuadrados. Luego sacamos acá la longitud del bulbo de anclaje. Poníamos esta ecuación, la número 7, 8 y 9, ¿no? La longitud del bulbo de anclaje es igual a la tensión admisible, que es esta que está aquí, por el factor de carga, entre pi, por el diámetro comercial del barreno, por la presión de inyección, que en este caso eran 12 kilogramos por centímetro cuadrado, por tangente radianes de la resistencia en la superficie potencial de deslizamiento, que son 32 grados. Y bueno, lo que hacemos nada más era copiar, ¿no? Luego íbamos a sacar el perímetro del barreno, que es este diámetro por pi, nos da el perímetro. ¿Para qué lo sacamos? Porque aplicamos la ecuación 8, aquí nos pide el perímetro del barreno, y nos da que la tensión admisible es igual, bueno, más bien, necesitamos el perímetro del barreno para determinar la longitud mínima de la lechada, que es igual a, otra vez, la tensión admisible, aquí lo multiplicábamos por 1000 para pasarlo en kilogramos, por 2, que es el factor de carga, en 350 por 0.6, que es todo este valor, es el valor de la resistencia al esfuerzo cortante que acepta la lechada por el perímetro del barreno. Luego aquí sacamos el diámetro efectivo, que en todo caso es el mismo aquí, que es el área el diámetro efectivo, sí. Aquí hay un error, ¿no? Debe ser el diámetro efectivo, ¿no? Que sería el diámetro, el área de acero, ¿no? Por 54, ¿estamos de acuerdo? Si hay un error aquí. El diámetro efectivo es este diámetro en decimales. Ok. Y la longitud mínima por adherencia es aplicando la ecuación número 9. Nuevamente es la tensión admisible entre pi por el diámetro efectivo, que es este que está aquí, por el valor de BP, ¿no? El BP vale 3.2 raíz de F'C entre el diámetro efectivo. Entonces raíz es 150, 3.2 entre el diámetro efectivo. Y así sacábamos la longitud de adherencia, comparábamos las diferentes longitudes. Por ejemplo, la longitud del bulbo de anclaje, la longitud de
adherencia suelo lechada y la longitud mínima de adherencia de el bulbo con el acero con el bulbo, ¿no? Con la lechada, que es esta lechada acero, ¿no? Y aquí lo que hacemos es, suponiendo una altura del talud, dividíamos la altura entre el número de anclas para sacar el área tributaria en metros cuadrados, sacábamos la raíz y nos daba la separación, y elegíamos una entre 1, 1.52, bueno, y en este caso elegimos que para esas condiciones de 600 toneladas, con una barra de 1,5 era suficiente, ¿no? Y nos daba aproximadamente una separación de 1.50, ¿no? O un metro por un metro, ¿no? Aquí nos tenemos que ir hacia la separación hacia abajo para estar del lado de la seguridad. Aquí nos vamos en el diámetro hacia arriba y aquí en la separación nos vamos hacia abajo. Entonces, por ejemplo, aquí nos iríamos a 1.50, ¿no? Aquí nos iríamos a 1 metro por 1 metro. ¿Está claro, jóvenes? Bueno, ese fue el tema anterior, que fue anclajes pasivos. Ahora vamos a ver anclajes pasivos, ahora vamos a ver anclajes activos. Bueno, aquí el tema de anclajes activos, también está un documento ahí en el muro. Y bueno, aquí se presenta la estructuración, aunque en el documento vienen un poquito separados, ¿no? Pero realmente esta sería la estructuración del ancla, ¿no? Y lo que mostramos aquí, bueno, ya dijimos que los anclajes activos regularmente están formados por una serie de cables de acero, o sea, lo que es propiamente el ancla. En vez de tener una barra, tiene uno o varios cables de acero, y van a estar estructuradas de tal manera que al momento de que se termine la lechada en la zona del bulbo de anclaje, aquí regularmente y solamente se inyecta el bulbo, o sea, la zona del bulbo. Esa es una diferencia, porque en los pasivos se inyecta toda la longitud del ancla. Aquí solamente, bueno, se procura que se inyecte solamente la zona del bulbo. Y bueno, aquí lo que vamos a ver es la estructuración, precisamente. Bueno, vamos a empezar desde la superficie. Tenemos los torones, tenemos el block. Ahorita vamos a ver un video en donde se va a ver este block. Tenemos la placa, tenemos un bloque de anclaje que es el número 15. Luego vamos a abrirlo un poquito más. El número 5, que es un centrador. Un centrador es esto que está aquí. Ahorita digo, en un video se va a apreciar mejor. Estos centradores pueden ser de acero o plásticos, y el objetivo es precisamente mantener separados los anclajes. Los hay desde 2 hasta 7, ¿no? O sea, 7 espacios, y bueno, pues se colocan más o menos a 1.5, 2 metros, pues dependiendo de la longitud del anclaje. Bueno, pues se elige que estos separadores no tengan más de 3 metros de separación, precisamente para evitar que los torones de acero se junten, ¿no? Bueno, precisamente el 1 es un torón que está aquí, el 6 es un PVC, o sea, toda esta zona
es la zona libre, y entonces como es zona libre no se va a inyectar, y como no se inyecta, pues los cables de acero pueden sufrir corrosión. Por eso es que llevan una tubería protectora de PVC que va aquí, y otra por fuera que también es otra tubería de mayor diámetro. Bueno, el número 7 es un manguito. El manguito es un obturador cuya función es impedir bueno, aquí aparece uno y por acá debe haber otro. Es impedir que más bien es separar el bulbo de la zona libre. El manguito se infla, bueno, es el objetivo que se infle, que se adhiera hacia las paredes de la perforación y que deje a su vez pasar pues toda la estructura. Esta parte del manguito se infla y durante la inyección de la lechada, ahorita vamos a ver, para que se mantenga libre, se mantengan separadas ambas secciones, ¿no?, del anclaje, la zona libre y la zona del bulbo. Bueno, luego pues obviamente es necesario colocar algunos coples de PVC porque pues a veces la longitud de las anclas es bastante importante, y al final se coloca un tapón, ¿no?, un tapón aquí. Y luego lleva también una punta o ojiva que va en esta zona, precisamente pues con el objetivo de que abra camino, ¿no? Pues puede haber algunos caídos durante en la perforación, y entonces pues con la ojiva pues se separan y pueden entrar más rápidamente. Tenemos la lechada propiamente en la zona del bulbo, que es esta parte. Luego tenemos otro separador. Ya dijimos que los separadores son elementos que van a cada distancia, no más de 3 metros. Obviamente tenemos la perforación donde se ingresa el ancla. Tenemos el bloque de anclaje, ya lo vimos acá, y tenemos las mangueras de inyección, una que va hasta el fondo y otra que llega hasta el límite de la zona del bulbo, ¿no?, para que permita la salida del aire. Y obviamente esta es la por donde va a entrar la lechada. Bueno, entonces vamos a ver un pequeño video que, aunque tiene que ver un poquito con la seguridad de las actividades que se realizan donde el anclaje, pero bueno, se ve muy bien el procedimiento constructivo que se utiliza para este tipo de anclas, ¿no? Entonces vamos a compartir un videito. Ok. Me dicen si se escucha, por favor. Los anclajes son elementos que trabajan la tracción, con los que se trata de mejorar las condiciones de verticales, como muros de contención o taludes. Se hacen perforaciones horizontales o con inclinaciones entre 30 y 45 grados, en las que se introducen varios cables, se inyecta la lechada y se pesan los cables hasta obtener el tonelaje de empeño necesario para el sostenimiento de la estructura. Al entrar a la obra, no olvides todos los EPIs que debes utilizar: casco, ropa de trabajo, chaleco, guantes, calzado de seguridad y protección ocular y auditiva. La plataforma de trabajo debe ser horizontal, estable, con el terreno compacto, y deberá delimitarse y señalizarse de modo adecuado a la obra. Las zonas de paso de maquinaria y accesos del personal deberán permanecer libres de obstáculos y en buenas condiciones de seguridad en todo momento.
La descarga de materiales se realizará mediante un camión grúa y elementos de izado. Estos elementos de izado se realizarán periódicamente y se reemplazarán en cuanto presenten deficiencias. Está terminantemente prohibido permanecer bajo las cargas suspendidas o en el radio de acción de la grúa. Se permitirá la presencia del personal imprescindible para realizar las maniobras de guiado, aproximación y posicionamiento de la máquina, siempre en el rango de visión del maquinista. Para la inserción de varillas de perforación dentro de las tuberías de revestimiento y de estas en la máquina, se emplearán medios mecánicos. De no haberlos, la operación se realizará entre varias personas según el peso y dimensiones de los tubos. Al colocar las camisas y las varillas en el carro de perforación, los trabajadores las cogerán por la parte central, nunca introduciendo los dedos en el tubo para evitar el atrapamiento de los dedos. Las varillas de perforación se colocarán sobre borriquetas cercanas a la máquina para evitar el continuo movimiento por parte de los trabajadores y sobre esfuerzos innecesarios. Durante la perforación, el maquinista y el ayudante llevarán gafas o pantalla de protección contra partículas y mantendrán una distancia prudencial. También llevarán protectores auditivos contra el ruido. Será necesario reconducir los fluidos de perforación hasta una zona de decantación para evitar que se acumulen en la zona de trabajo. Para desenrollar el anclaje, el trabajador se tiene que situar en el interior con el fin de evitar golpes. Antes de cortar los amarres, se tiene que comprobar que están en perfecto estado. El traslado del anclaje hasta la zona de inyección deberá realizarse por un número de operarios suficientes y llevándolos sobre el hombro en el mismo lado. El operador de la máquina estará atento y la mantendrá parada hasta que se haya terminado la introducción del anclaje. Durante el vertido de cemento en la mezcladora, el operario deberá utilizar mascarilla y gafas para protegerse del polvo generado y de las posibles salpicaduras en los ojos. Y guantes para evitar cortes y el contacto con el cemento. Antes de desmontar las mangueras de inyección, se comprobará que no existe presión en el circuito con la ayuda de un manómetro, cuyo funcionamiento se habrá verificado anteriormente. Antes de poner en funcionamiento el equipo de tesado, todos los mandos estarán en la posición fuera de servicio y los latiguillos hidráulicos conectados correctamente y en perfecto estado antes de conectar el equipo al suministro eléctrico. Se deben extremar las precauciones en el montaje de las placas de reparto y demás elementos de bloqueo de la cabeza del anclaje para evitar cortes, golpes y atrapamientos de las manos. Para el manejo de los equipos de tesado multifilares, se hará una grúa, camión grúa o carretilla elevadora. Su eslingado se realizará correctamente utilizando ganchos con cierres de seguridad. Debe existir muy buena coordinación entre el gruista y el equipo de tesado. Durante la puesta en carga de los anclajes,
Los trabajadores y observadores se situarán fuera del radio de giro del gato y no pasarán nunca por detrás cuando está en carga. En ningún caso se sobrepasará la presión de pesado indicada en el proyecto con el fin de evitar una rotura de cables que provocaría la proyección de cuñas y cordones de acero sobre los trabajadores presentes en la obra. Bueno, a ver, voy a nuevamente a compartir para hacer unos comentarios respecto a la estructuración. Voy a compartir nuevamente. Ok. Bueno, aquí se ve el equipo, ¿no? El equipo que está haciendo las perforaciones a diferentes niveles. Obviamente, para alcanzar cada uno de estos niveles, primero se excava por niveles para que la máquina llegue a esta zona, luego se excava a este nivel para que la máquina llegue a esta zona y finalmente pues se excava hasta este nivel y se van colocando los anclajes respectivos. Bueno, como les comento, el video básicamente trata acerca de las cuestiones de seguridad, pero es ilustrativo respecto al procedimiento constructivo. Por ejemplo, aquí se ve la máquina, cómo va colocando la tubería para hacer las perforaciones correspondientes. O sea, aquí colocan una tubería, regularmente son de 3 metros, y se enrosca o se embona al fondo de la tubería, va un martillo de fondo que va haciendo el rompimiento de los materiales y todo eso lo va a colocar o la rezaga va a salir junto con el flujo de agua hacia afuera. Bueno, aquí se ve todo el procedimiento, ¿no? El procedimiento la colocación del ADM. Este es un ADM metálico, por dentro va también las barras de perforación, sobre todo en zonas donde sean inestables los barrancos, ¿no? Estos son ADMs metálicos, así se le conoce, que es una tubería, ¿no? Que protege ciertas zonas donde hay susceptibilidad de caídos en las perforaciones. Bueno, aquí lo que se ve es el armado de las... Bueno, aquí ya están armadas, pero este sería un ancla. Ustedes ven la longitud de ancla que están colocando aquí, yo creo que son alrededor de 20 metros. Y aquí se puede observar el número, más bien el cable de acero. Obviamente esta ancla está formado por varios cables de acero y bueno, aquí se ve el transporte de la ancla, ¿no? O sea, básicamente son trasladados pues en la longitud total, ¿no? Aquí se ve la colocación del anclaje, la fabricación de la lechada, el procedimiento propiamente de inyección. Aquí se ve la manguera que va hasta el fondo del bulbo, y bueno, la otra manguera seguramente está colocada un poco antes, ¿no? Y bueno, aquí se ve la conexión de la manguera de inyección con la bomba de inyección, que a su vez está conectada hacia la tina donde está ubicada la lechada. Hay que checar las presiones de inyección. Bueno, aquí el tema es propiamente la preparación para hacer
el tensado de las anclas. Bueno, aquí vemos que son cinco cables que están formando esta ancla. Y bueno, aquí la colocación en el montaje de las placas de reparto y demás elementos de bloqueo de la cabeza del anclaje para evitar cortes, golpes y atrapamientos de las manos. del anclaje, Para el manejo de los equipos de tesado multi... Disculpe, el profesor. gato hidráulico que va a Lo tensar. que dijo mientras reproducía el video. Ya no se alcanzó a escuchar, perdón. No, mientras reproducía el video ya no se escuchó su voz. Ok. Aquí, ¿no? Ahí. Esto que está colocando aquí el operador, bueno, este es el bloque de anclaje. Atrás está la placa y estos son las cuñas. Esas cuñas se cierran. Una vez que se tensa, las cuñas se cierran y mantienen los cables tensados. Obviamente hay que medir la fuerza de tensado, como ya dijo el operador, más bien el hosting, la persona que está escribiendo el video, que no puede ser mayor la carga que se le va a dar a los cables que la del proyecto. Aquí está muy interesante, muy bien ilustrada la cabeza y las cuñas, ¿no? Las cuñas de tensión. Aquí se ven los separadores, los que yo le decía, ¿no? Estos son los separadores que llevan las anclas a cada cierta distancia. Y bueno, este separador, por ejemplo, está diseñado para más. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea, este separador podría admitir hasta 7 cables de acero. Y bueno, si ustedes cuentan aquí el número de alambres, sería 1, 2, 3, 6, 7. 7 alambres, ¿no?, que están formando este cable. Bueno, este detalle está excelente porque ahorita nos vamos a referir a este detalle precisamente. Y bueno, aquí se ve claramente los separadores. Luego ya el procedimiento de colocación del gato hidráulico y el procedimiento propio de el tensado de los cables. Aquí se ve que requerimos también un manómetro hidráulico que está midiendo la fuerza de tensado y bueno, hasta aquí ya hasta que termina de tensado y el retiro del gato hidráulico. Esto está bastante ilustrativo, ¿no? Por acá continúa con otra serie de trabajos que bueno, que no se recomiendan porque luego quitan esta cabeza, pero regularmente esta cabeza siempre debe de estar ahí porque en algún momento el proyecto debe indicar que se tienen que verificar las tensiones. O sea, estas tensiones no duran para toda la vida, ¿no? En algunas anclas pierden tensión y hay que regresar a tensarlas, ¿no? Entonces hay que revisarlas regularmente, pues cada 3 años, cada 5 años hay que regresar, revisar que están tensas, o sea, volver a checar el peso. Se dice que se pesan nuevamente esas tensiones, se miden y si hay necesidad se vuelven a tensar, ¿no? Entonces por eso es que normalmente no se quitan estas cabezas, ¿no? Bueno, hasta aquí alguna duda, jóvenes, respecto a este procedimiento constructivo. No, profe. Creo que está bastante claro, ¿no? Bueno, pues vamos a continuar con nuestra hoja de cálculo. Nuestra hoja de cálculo. Ahora vamos a proceder de manera similar a como lo venimos haciendo. De hecho, lo único que hice fue copiar esta misma
tabla acá. Y bueno, aquí lo que va a cambiar es que en vez de tener un aumento en el diámetro de la barra, aquí vamos a poner el número de cable que podemos fabricar, con el cual podemos fabricar las anclas. Entonces, previo a esto, vamos a ver este documento que ya subí. Y bueno, que es esta misma ancla, bueno, es esta unidad acá, ¿no? Y para el diseño hay que seguir una serie de pasos, ¿no? Que son básicamente los mismos que habíamos visto, ¿no? Se deberá indicar la presión de inyección del tubo de anclaje, la lechada deberá ser estable a base de cemento, agua y bentonita, se debe indicar la resistencia a la compresión de la lechada, y la especificación de la tensión de acero de acuerdo a la norma ACTM, ¿no? Esta norma o esta especificación de tensión de acero se refiere propiamente a los cables, ¿no? Y la designación de esa norma ACTM es esta, que es la A416-A416M-06. Este es el año de publicación de la norma, o de la última publicación de la norma. Seguramente ya existe alguna modificación, que puede ser mínima, pero sin embargo, a lo mejor aparece ahora con 14, 19, 20, ¿no? Esta norma se llama así, especificación normalizada para torón de acero, que son cables de acero, de 7 alambres, ya lo vimos ahorita que son 7 alambres, sin recubrimiento, y para concreto preesposado, que es el mismo que utilizamos para anclajes, ¿no? Se dice aquí que se utilizará acero de relajación normal con esta especificación que viene dentro de la misma norma, 1860-270. De hecho, en la norma vienen dos tipos de acero, pero nosotros vamos a utilizar esto. Aquí viene una información que se debe de incluir dentro de la orden de compra para los torones, ¿no? Dice aquí que, voy a hacer un poco más grande, las órdenes de compra para torón de 7 alambres de baja relajación o aliviado de esfuerzos de una relajación normal, bajo esta especificación deberán incluir la siguiente información: cantidad en metros pies, diámetro del torón, grado del torón, tipo de torón, embalaje, designación de ASTM y año de publicación, así como requisitos especiales si lo hay. Aquí dice que una descripción típica de una orden de compra será la siguiente. Por ejemplo, 25.600 metros, que son igual a 84.000 pies, de 13 milímetros de diámetro, que es igual a 0.5 pulgadas de diámetro, torón de baja relajación, grado 1860-270, que es esta especificación, en paquetes sin carrete de 3.600 metros cada uno, de 12.000 pies, según la norma A416, A416M, y aquí se coloca el año de la última norma. Si fuera esta, pues sería la 2006, ¿no? En todo caso, si existe más reciente, pues se debe colocar la reciente. Bueno, dentro de la norma aparecen estas dos tablas, que son los requisitos de resistencia y los requisitos de límite de fluencia, para dos tipos de grados de acero. Este que es del 1725 y esta que es la que vamos a utilizar, que es de relajación normal. Y bueno, aquí aparece la designación del torón, o sea, la designación puede ser 9, 11, 13, 13A, 14, 15 o 18. Y cada designación le corresponde un diámetro, más o menos corresponde con el diámetro, ¿no? Tanto en milímetros como en pulgadas. La resistencia al torón en kilonewtons última, o sea, resistencia a la rotura mínima del torón. Esto está en kilonewtons o en libras fuerza. Y bueno, aquí aparecen los valores correspondientes.
y aquí aparece el área de acero del torón en milímetros cuadrados o en pulgadas cuadradas, y el peso del torón por cada mil metros o libras por cada 1000 pies. Entonces nos vamos a referir a esta tabla, ¿no? Dice aquí que regularmente se utilizan torones tipo boa de 7 cables, ya vimos, T15, ¿no? O sea, el torón 15 es este, T15 que es este, Pinky. con una resistencia a la tensión última TU de 260 kilonewtons, que corresponde a, bueno, aquí aparece la resistencia del T15, 260.7 kilonewtons. ¿Ok? Bueno, entonces 260.7 kilonewtons, que equivalen a 26.574.92 kilogramos fuerza, es igual a 26.57 toneladas. Y un diámetro nominal del torón de 15.24 o 1.524 centímetros. Al igual que vimos en la clase anterior, la fuerza de anclaje se obtiene a través de, como en nuestro caso, pues despejar la tensión necesaria para poder mantener la cuña con un cierto grado de factor de seguridad. Y bueno, se dice que se determina a través del análisis estereográfico, la determinación del peso del bloque o cuña, y un retroanálisis en caso de fallas circulares, multiplicando por un factor de carga igual a 2. Y la tensión admisible TA del torón se obtendrá multiplicando la TU, esta, por un factor de resistencia de 0.6. Ya dijimos aquí que el área del barreno, los cables dentro del barreno no puede ser mayor del 20% del área del barreno, ajustando el mismo a un diámetro comercial de perforación. Luego, estas ecuaciones ya las hemos visto, que son la longitud del bulbo, la revisión de la adherencia lechada a suelo, que son las mismas, y la revisión por adherencia lechada a cero. ¿Ok? Bueno. Y bueno, pues hay que tomar en cuenta que siempre la longitud del bulbo que debe de quedar por atrás de la superficie potencial de deslizamiento. Entonces la longitud total del ancla será de superficie hasta el final del ancla, y tendrá esa longitud, estará dividido en dos: longitud libre y longitud del bulbo. Bueno, entonces pasamos a revisar la tablita que está aquí, y nos dice en todo caso que aquí viene el número de cables. En vez de incrementar el diámetro, vamos a aumentar los cables. El diámetro de cada cable es igual a 1.554, que es 0.6 del 2.54 es el diámetro. Es para un T15. Un T15, si quieren revisamos, T15 vale 0.6 de pulgada o 15.24 centímetros cuadrados. Okay, pues aquí está 1.54, a 10 milímetros, aquí es 1.524 centímetros, ¿no? Ya revisamos que la tensión última son de 26.57. Vamos a esperar un poquito en lo que los tamales se van, por favor. Ok, ya se fue, nada más antoja, ¿no? Ya para la cena. Bueno, no nos quita la inspiración.
Entonces estamos en esta parte. La tensión última ya vimos que son 26.57, lo revisamos nuevamente. Aquí está, 260 kilonewtons con un T15, grado 1860, y dejamos 260 kilonewtons igual a 26.57 toneladas. Bueno, nos dice que la tensión admisible la vamos a multiplicar por 0.6 y el número de anclas lo vamos a determinar igual. En este caso son 600 toneladas, en nuestro caso son 2.500 y tantas, por 2, entre la tensión admisible nos va a dar el número de anclas. Entonces aquí salimos con el número de anclas para soportar esta fuerza. El área del barreno es igual al área de acero entre punto 20. El diámetro del barreno sale del despeje de la fórmula del área. Despejamos el diámetro del barreno y raíz del área por 4 entre pi nos da el diámetro del barreno. Este lo transformamos a pulgadas para saber cuál es el diámetro comercial más cercano. Entonces, cercano hacia arriba, ¿no? Cercano hacia arriba. Entonces, perforamos en estos diámetros y luego lo volvemos a colocar en pulgadas, ¿ok? Y bueno, aquí ya entonces empezamos nuevamente a aplicar las ecuaciones 7, 8 y 9. 7, 8 y 9. La primera es el cálculo de la longitud del bulbo de anclaje. Nuevamente, aquí dice que es la tensión admisible por 1000, bueno, para pasarlo a kilogramos, por 2, que es el factor de carga, entre pi por el diámetro comercial del barreno, por la presión de inyección, que es por 12, por tangentes radianes del ángulo de fricción interna de la superficie potencial de falla, que son 32 grados. Ok, nuevamente el perímetro del barreno para poder calcular la lechada, que es la ecuación 8. Ok, entonces la ecuación 8 nos pide calcular la tensión admisible por el cortante de la lechada por el perímetro del barreno. Entonces aquí tenemos la tensión admisible por 1000 por 2, que es el factor de carga, nuevamente entre la resistencia al corte por el perímetro del barreno. Entonces aquí nos da la longitud mínima y luego la longitud mínima por adherencia, que es la ecuación 9, que está aquí, y la ecuación 9 es igual a, aquí está, tensión admisible por 1000 por 2 entre pi por el diámetro efectivo, que en el caso de de los cables, los vamos a multiplicar el diámetro efectivo por 0.8, porque si ustedes vieron, el cable no ocupa totalmente el área, ¿no? Efectiva, entonces por eso es que se multiplica por 0.8, solamente para anclajes activos. Y bueno, aplicando esta ecuación llegamos a la longitud mínima por adherencia, comparamos estas tres, ¿no? Esta y esta longitud, y ponemos la mayor. Acá la mayor sería estas dos, y a partir de aquí hay una inversión y tenemos que son todas por adherencia lechada a 0. Ok. Bueno, nuevamente aquí tenemos la altura del talud, del área tributaria, que es la altura del talud entre el número de anclas y la separación respectiva, que es la raíz de esta área tributaria. Entonces, igual, en este caso,
por ejemplo, aquí la separación, aquí sí nos tenemos que ir hacia abajo, tenemos que poner 1.50 y aquí tenemos que poner 1.75. Aquí 2 y 2, aquí 2.5 o 2.20. Aquí 1.25 y aquí 1.75. Tenemos que irnos hacia abajo en la separación para garantizar un mejor trabajo de los anclajes. ¿Ok? Bueno, hasta aquí tenemos dudas, jóvenes. O sea, es la misma del anclaje pasivo, pero ahora en vez de tener aumento en el incremento del diámetro, ahora vamos a tener el número de cables suficiente. Y como ven, el separador justamente no admite más de 7, ¿no? Más de 7 cables. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? No, ninguna. ¿Está claro todo? Bueno, entonces voy a subir estas dos hojas de cálculo en PDF para que ustedes ahora hagan esta, ¿no? Y hagan un ejercicio utilizando ahora el número de anclas. En vez de 600 vamos a ocupar los 2514, no recuerdo, que nos salió de tensión admisible para un factor de seguridad igual a 1.25. ¿Ok? ¿Estamos claros, jóvenes? ¿Vamos bien? Bueno, entonces vamos a dejarlo el día de hoy hasta aquí. Y yo subo estos dos hojas de cálculo para que ustedes construyan la propia. ¿Ok? Sí, profe. Sí, profesor, gracias. Entonces aquí tenemos anclajes pasivos y anclajes activos. ¿Ok? Ambas las vimos con detalle. Bueno, entonces vamos a dejarlo por hoy hasta aquí. Estuvo cortita la clase, pero fue bastante con mucha carnita de información. ¿Sale? Sí, profesor. Bueno, Sí, profesor. entonces, que descansen. Nos vemos por favor el día martes. Profe, ¿Ok? disculpe, ¿me puede pasar lista, por favor? ¿Cuál es su nombre? Fuentes Espinosa. ¿Alguien más? Yo, profe, no sé si me alcanzó. ¿Cuál es su nombre? Hernández Bautista. ¿Martínez qué? Hernández Bautista. Ah, Hernández Bautista. Sí, Y Mazariegos. Gracias. Mazariegos también. Entren temprano, jóvenes. ¿Quién más falta? Gracias. ¿Quién más falta? ¿Ya nadie? Bueno, entonces, pues nos vemos, por favor, el día martes, ¿ok? Muchas gracias. Buenas noches, profesor. Gracias, Inge. Hasta luego, que estén bien. Oye, es niño.